Buenas noches, bienvenidos a Filósofo no Filósofo. Mi nombre es Catalina González, soy profesora de Filosofía de la Universidad de los Andes y me encuentro hoy en el auditorio Camilo Torres de la Universidad Nacional de Colombia para tener una conversación con Juanita León. Juanita León es periodista de la Universidad de Columbia, ha trabajado en distintos medios de comunicación como el periódico El Tiempo, la revista Semana, y es hoy en día directora del portal de periodismo político de internet llamado La Silla Vacía. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por invitarme y muy rico estar aquí en la Nacional con ustedes. Quiero agradecer también a nuestro público de hoy y bueno, vamos a comenzar a conversar con Juanita. Juanita, estamos aquí ante un público en su mayoría estudiantil, y evidentemente se encuentran ellos en el momento de determinar su profesión, de decidir qué rumbo quieren darle a su vida profesional. Quiero preguntarte por los inicios de tu profesión periodística. Estudiaste Derecho en la Universidad de los Andes y en algunas entrevistas has hablado un poco de la relación entre Derecho y periodismo, en qué el Derecho te sirvió para el periodismo, en qué no te sirvió. Quisiera que nos contaras un poco más al respecto. Bueno, sí, la decisión de estudiar Derecho fue una decisión un poco rara. Yo por ahí como a los 15 años leí Oriana Fallaci, la entrevista con la historia, y como que yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero ser Oriana Fallaci y hacer este tipo de cosas. Pero en mi familia pues nunca hay ningún periodista, no conocíamos a ningún periodista, nada. Y mis papás, por esas cosas raras, eran amigos o conocían a Fernando Londoño Hoyos, increíblemente, y me dijeron, pues ve y habla con Fernando y que él te aconseje. Entonces yo fui a hablar con él y él me dijo, no, tienes que estudiar Derecho porque lo mejor para ser uno periodista es estudiar Derecho porque estudias literatura, historia y... Entonces dije, bueno, pero él me recomendó que estudiara en la Javeriana y yo sí tenía clarísimo que quería estudiar en los Andes porque quería una cosa mucho más multidisciplinaria y me parecía muy aburrido como ese mundo de los abogados súper formal. Y entré a estudiar Derecho en los Andes y claro, rápidamente descubrí que el Derecho no tenía nada que ver con la literatura, nada que ver con la historia, ¿no? Que era como Código Civil, Código Procesal. Pero en retrospectiva pues me doy cuenta que, sobre todo estudiando periodismo, en Estados Unidos me di cuenta que había muchas cosas como de mi estructura mental que tenía que desmontar para volverme periodista, porque como abogada yo estaba entrenada a ver todo en términos de cuáles como los valores en tensión, cuál es el problema, como el problema jurídico, ¿no? De los dos valores que están en tensión, y el periodismo es más ver el mundo a través de historias, ¿no? Como que la unidad básica del periodismo son las historias, y yo no estaba entrenada para ver historias. Entonces me acuerdo una vez que hice un ejercicio que me pusieron en la universidad, que era hacer la historia de un inmigrante, y yo fui y entrevisté a un inmigrante africano en Harlem y volví a escribir la historia y entregué mi historia orgullosísima, y el profesor era como, o sea, ¿cuál es la historia? Y yo era como, no, pero ahí están las cifras sobre inmigración, el problema de la inmigración, y él era como, no, o sea, el inmigrante cómo estaba vestido, le temblaba la voz cuando hablaba o no hablaba, tenía fotos de su país natal en la casa tenía porcelanas, no tenía, y yo era como, no vi nada, o sea, no me acuerdo cómo era la cara del señor, no me acuerdo cómo estaba vestido, no me acuerdo cómo era su casa, porque lo único que estaba pensando eran las ideas contrapuestas que estaban en juego. Entonces fue todo un proceso de cambiar la estructura mental y pensar más en términos de historias que de valores contrapuestos, pero siento que como en Colombia todo, para bien o para mal, se termina explicando en términos legales, aunque la ley no se respete en tantos casos, pues me ha servido ser abogada porque tengo como esa estructura para entender mucho del lenguaje en el cual en Colombia se explican las cosas. Y esta manera de contar historias particular que se llama el reportaje,
Es como el género al que has dedicado la mayoría de tu vida periodística. ¿Por Pues qué? hay siempre como una discusión si es el reportaje o la crónica. Yo siento que la primera parte, cuando trabajé en El Tiempo y en Semana, y sobre todo cuando hice mi libro de País de Plomo y el de No somos machos, pero somos muchos, yo estaba totalmente encantada con la crónica. Entonces yo he tratado de combinar ambas cosas, aunque una época grande de mi vida sí trata de hacer más crónica literaria. Me parecía muy divertido ir a los sitios y contar, y yo pensaba, no, yo quiero ser Alma Guillermo Prieto, Kapuczynski, ¿no? Como que eran... Y de alguna manera después de meterme a internet, como que ya la crónica ha perdido cierto encanto para mí, pero más que internet fue porque cuando estuve en Harvard duré un año escribiendo cuentos de ficción o tratando, y entonces me pareció que las crónicas eran como lo que hace uno cuando no puede ser buen escritor, o sea, de ficción, lo cual es totalmente injusto y todo eso, pero, fue una cosa solo aplicada a mí, pero como que sentí, o sea, ¿Por yo qué? quiero Porque algún la día ser una buena realidad... escritora de ficción y escribir historias de ficción, y por otro lado, cuando haga periodismo, quiero hacer periodismo duro, de datos, de denuncia, investigativo, y menos de crónica en la mitad. ¿Cuál es el género del Internet? ¿Cuál creerías tú que es, digamos, la manera periodística de escribir que forja el medio del Internet? Pero yo creo que eso todavía lo estamos tratando de descubrir en La Silla Vacía, que para nosotros en La Silla Vacía lo vemos mucho también como un laboratorio de formatos narrativos y de inventarse como el nuevo periodismo, y lo chévere de Internet es que como todo está un poco por inventar, pues tú puedes equivocarte mucho y volver a hacerlo, y tratamos de innovar bastante con formatos narrativos. Yo pienso que hay varios formatos, o sea, creo cada vez más que la gente quiere la información en bruto, sin intermediación del periodista. Entonces, nosotros a veces, si la historia es sobre el acuerdo que firmaron de las bases militares con Estados Unidos, nosotros ponemos el acuerdo como tal y ponemos como unos post-it, como explicando cosas y dando contexto, pero la historia es el documento, ¿no? Que es una forma como de periodismo en bruto que va en contravía un poco de una tradición de que se ve el periodista como un intermediario, un intérprete que cuenta lo que dice el documento, pero nunca te muestra el documento. Sí. Yo cada vez pienso que la gente en internet quiere, por lo menos yo quiero ver el documento, o sea, yo entro a Verdad Abierta, que me parece maravilloso ese portal, y leo que el alemán dijo tal cosa, y yo en realidad quisiera es ver la declaración del alemán y no que el periodista me cuente qué dijo el alemán, ¿no? Y yo pienso que esa es una tendencia del periodismo. Creo que hay otra tendencia del periodismo en internet que está muy influenciado por Twitter, y es como el cubrimiento en tiempo real. O sea, nosotros nos inventamos el twitterazo, que lo llamamos, y ahorita ya otros medios han cogido el término, pero ir a los sitios y contar en tiempo real lo que está pasando en la audiencia o lo que está pasando en el Congreso, así sean 140 caracteres, pero la agregación de eso, creo que eso es una forma en que Twitter está cambiando mucho el periodismo, y es que tú no quieres esperarte a que te lo procesen, sino que quieres el cubrimiento, como el flujo en ese momento. Y creo que por otro lado, como el periodismo contado como en muchas capas, es otra cosa que se puede, o sea, la gente a veces piensa, o hay como una tendencia a pensar que el periodismo en internet es casi como radio, ¿no? Y si tú ves la mayoría de los sitios .com aquí en Colombia y en otras partes del mundo, es más o menos como un tipo se sienta y copia lo que dijo el radio, unas noticias chiquiticas con este de que la gente no quiere leer. Yo pienso todo lo contrario, pienso que internet es el medio que te permite la profundidad. Entonces, porque te permite hacer links, te permite como que la gente lea un nivel, pero si quiere profundizar, lea otro nivel y lea otro nivel. Y por eso en La Silla, pues nosotros ponemos un resto de links, porque yo creo que hay mucha gente que no le interesa leer todo en profundidad, pero que hay ciertos temas que si quiere saber el máximo posible, y hay que darle esa oportunidad. En alguna entrevista que te hicieron en algún medio de comunicación decías que en general el lector de La Silla Vacía es un lector que vota, por ejemplo. Es decir, es una persona que goza de algún tipo de
de educación, pero además se sabe ciudadano, se sabe con unos ciertos derechos y unos ciertos deberes políticos y está dispuesto a ejercerlos, ¿no? Entonces, es un cierto público muy especial realmente. Sí, yo creo que nosotros siempre nos burlamos que nuestro público es lo más ñoño que hay, o sea, es como, nosotros hacemos una historia medianamente superficial y los comentarios son como, no, ya la silla vacía se volvió superficial, ya no es como, bueno, o sea, queríamos un poquito de humor, ¿no? O sea, es como súper exigente, no nos dejan pasar una, lo cual para uno como periodista es muy bueno porque realmente ellos son los editores más exigentes, pero creo que hemos podido crear un ambiente de participación como muy constructiva y rica, porque definimos unas reglas de participación de los usuarios y el que no lo cumple, le borramos el comentario, le mandamos un email como diciendo, si quieres seguir en la silla, estas son las reglas. Y digamos que hemos tenido que bloquear como unas 9 personas en los 2 años y medio, y de esas 9, por ahí unas 6 nos han vuelto a escribir como diciendo, no, ya me di cuenta, por favor déjenos entrar de nuevo, ¿no? Como muy chévere. Y yo siempre he pensado que, a mí una de las cosas que siempre me llamaba la atención más chiquita era, ¿por qué cuando yo me encontraba con colombianos en Disney, se portaban también, en Disney World, ¿no? Como que la gente no botaba los papeles y se portaba súper bien y era como la misma persona que yo veía en Bogotá botar los papeles. Y claro, es porque creo que tú creas ambientes que exigen de la gente ciertos comportamientos y que te sientes mal si te comportas de otra manera. Y yo creo que en la silla ya hay como un nivel de, un ambiente tal que la gente se siente mal de entrar a insultar o de poner cosas en mayúscula y nosotros hemos tratado de garantizar mucho eso porque yo creo que una gran diferencia de Internet con los medios impresos es que la audiencia forma parte como de la sala de redacción del medio, forma parte sustancial del medio y define mucho el medio. Yo quería preguntarte un poco sobre tu experiencia escribiendo sobre la guerra. En general existe una distinción teórica muy común y es que explicar un evento no significa justificarlo. Pero yo me pregunto si a veces has sentido escribiendo alguna crónica, algún reportaje, que en tu afán por explicar el evento, por explicar las causas de la guerra, por entender el conflicto colombiano, has sentido que has terminado por justificarlo. Sí, yo creo que es una buena pregunta y me parece que es un dilema al que uno como periodista sí se enfrenta. Yo nunca, digamos que como que la guerra en Colombia es tan cruel y tan estúpida a tantos niveles que es difícil como que tú sientas que lo estás justificando. Lo que yo sí creo, lo que a mí sí me pasaba mucho entrevistando a los paras y a los guerrilleros era que en la mitad de la entrevista me caían bien. O sea, como que yo decía, pucha, no me puede parecer simpático este tipo, no se me puede olvidar que es un guerrillero que tiene a no sé cuánta gente secuestrada, no se me puede olvidar que Mancuso mandó masacrar a no sé cuánta gente, pero cuando uno habla con ellos, pues un poco lo que siente es que también son seres humanos, ¿sí? O sea, realmente no son un monstruo, lo cual es lo más miedoso de todo, es porque yo pensaba, digamos, entrevistando a HH, que es este jefe paramilitar del Urabá que cometió unas masacres horribles, pero yo decía, claro, este tipo de pronto hubiera nacido en otro país o en otras condiciones, hubiera sido un gran empresario, ¿sí? Un líder impresionante, y claro, y le tocó, o escogió esta vida, pero de pronto también es fruto de esas condiciones. Yo veía en el proceso de paz con las FARC que me impresionaba mucho Iván Ríos, que era insoportable, era muy antipático, pero yo no he visto un tipo que le parara más bolas, o sea, se la pasaba todo el día en el computador y escribía actas de cada reunión y o sea, el tipo sentía que estaba haciendo algo completamente importante. Yo lo miraba y decía, increíble, porque, claro, es más fácil si uno viera a estos tipos como unas caricaturas del mal, pero cuando hablas con ellos te das cuenta pues, que no son una caricatura, es gente que realmente pues son seres humanos que pues yo creo que están profundamente equivocados, pero que tienen unas historias, y a mí me pareció muy interesante en mi libro, lo que yo siempre quise era no mostrar la caricatura y tratar de mostrar que esta guerra es hecha por gente, que tiene unas motivaciones, que tiene unas historias y que todo eso es lo que complejiza mucho la solución del conflicto. Esta idea tan popular entre los colombianos y bueno, seguramente es mucho más extendida de que la guerra es el modo más expedito, más rápido de llegar a la paz.
es realmente una idea supremamente errada y fundada en esta concepción de la guerra como permanente acción, permanente combate, permanente Claro, batalla. pero digamos lo mismo te podría decir del otro lado que esta fe que tienen sobre todo como el mundo académico, las ONGs y eso en que un proceso de paz es el mejor camino para acabar la guerra, también me parece que ha sido probado un poco errado. ¿Sí? Cuando yo estaba cubriendo el conflicto, habían creado una ONG que se llamaba, y que todavía se llama Medios para la Paz. Y yo siempre como que tuve muchas discusiones con ellos y era como, no quiero pertenecer a eso, porque no me parece que el papel del periodista sea convencer a la gente que el proceso de paz es el camino más expedito, porque no digamos, durante todo el proceso de paz con las FARC, la gente sufrió una cantidad, o sea, no, fue cuando más masacres se cometieron, cuando más abusos se cometieron, y creo que a pesar de todas las críticas profundas que le tengo al gobierno de Álvaro Uribe, creo que durante ese periodo mucha gente sufrió mucho menos en el campo de lo que venían sufriendo durante el proceso de paz. Entonces creo que a veces, o sea, sí creo que es muy tenaz, y cuando yo cubría el conflicto a mí me impresionó mucho cuando conocí a las guerrilleras, pues cuando como que estuve bastante tiempo ahí en el Caquetá y conocí a la mayoría de guerrilleras, que la guerrillera más alta me daba como por aquí. O sea, eran realmente desnutridas, ¿no? Y hablando con ellas, realmente irse a la guerrilla era la decisión más inteligente que podían hacer, ¿sí? Porque las maltrataban en la casa, el padrastro abusaba de ellas eran unos seres como inferiores, y cuando llegaban a la guerrilla por lo menos tenían un arma, tenían comida 3 veces al día y tenían como un respeto como ser humano, digamos. Por el mismo arma les daba como una protección bastante grande. Y yo decía, no, esto es muy tenaz, que primero el país les niega a estas mujeres la posibilidad de ser nada más que guerrilleras porque están desnutridas y abusadas, y después la solución es bombardearlas, ¿no? Como que yo decía, pucha, este país es muy injusto que esta sea la única solución. Pero al mismo tiempo, estando allá en las audiencias de negociación con los guerrilleros, yo decía, bueno, yo no quiero negociar mi país con estos tipos. Sí, como que me parecía que eran tan poco representativos, tan poco democráticos, tan poco sensibles a las necesidades del mismo pueblo que vivía con ellos. O sea, eran tan arbitrarios y crueles con la gente. Ellos hacían unas audiencias que de pronto por ser abogada me impresionaban tanto, como unas audiencias de justicia. Y era una arbitrariedad las decisiones que tomaban, y la gente les tenía tanto miedo que yo siempre pensaba, bueno, si vamos a iniciar una negociación con ellos, tenemos que tener claro realmente qué estamos dispuestos a negociar. Sí, o sea, no estoy segura que yo quiera negociar con ellos el sistema educativo, ¿no? Y me parece que en Colombia nosotros siempre nos movemos entre esta cosa de bombardear o negociar, cuando pienso yo que de pronto la solución está en ninguna de las dos, sino hay una cantidad de medidas concretas que se podrían hacer para reducir las razones de la guerra, que no pasan por una negociación con ellos. O sea, a mí ese estudio que hizo Hernando Gómez Bendía del callejón con salida me parecía como la cosa más inteligente que yo había oído sobre cómo acabar la guerra, que no pasaba por una negociación, ¿no? O sea, a mí me aterra otra vez comenzar, y me parece que Santos va en esa dirección, a comenzar un proceso de paz eterno con una agenda indeterminada, facilitadores que van y vienen, y como... Y esta tesis muy común de que la guerra no se acaba porque hay unos intereses de actores políticos, de actores armados, muy fuertes en mantenerla. ¿Qué crees que Sí, crees que es yo creo que errada? pues, la guerra es una cosa como muy compleja donde se juegan muchas cosas. Entonces creo que claramente hay unos intereses económicos, pues creo que el narcotráfico es una gasolina que le permite al conflicto durar muchos años, porque hay financiación para hacerla. No solo hay financiación, sino que digamos, los grupos armados son claves en el negocio del narcotráfico. Creo que nosotros como país nunca nos lo hemos tomado realmente en serio. Sí, o sea, nunca ha habido una discusión profunda de decir, bueno, ¿qué necesitamos hacer para parar esta guerra? ¿No? Como de alguna manera la guerra puede convivir perfectamente, y sobre todo después de esos 8 años de Uribe, puede convivir otra vez perfectamente con una economía que funciona, unas élites que podemos tener una vida chévere. Entonces creo que tampoco hay como demasiada urgencia de resolverlo. Juanita,
Tú has pasado de hacer cubrimiento de guerra a hacer periodismo político. Y decía Clausewitz que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Yo me pregunto si en tu ejercicio periodístico actualmente sientes que pasaste de cubrir guerra a cubrir guerra por otros medios. Sí, yo no lo siento tan así. Voy a los mismos sitios donde antes yo fui a cubrir las masacres o eso, y ahora veo como están construyendo como una hidroeléctrica gigante, o están haciendo un megaproyecto de minería, o están haciendo, y como que digo, pucha, ¿será que la guerra realmente se hizo fue para esto? O sea, como para poder hacer estos proyectos, desocupar el territorio en unas zonas que, claro, es una mente completamente conspiradora pensar así, pero Servía hay a esos demasiados intereses. sitios donde hay una coincidencia entre unos megaproyectos económicos con los sitios donde se cometieron unas masacres terribles. Y a veces como que a mí me da miedo como periodista, y en la silla yo creo que yo cometo mucho ese error de a veces no ver si cómo se inscribe estos fenómenos que estamos viviendo dentro de un marco más internacional. O sea, de pronto somos mucho menos autónomos de lo que pensamos, y hay muchos más factores externos que terminan teniendo una injerencia súper grande en temas que uno piensa que son súper locales, ¿no? Entonces, más que la guerra por otros medios, yo lo que siento es que la política es un tema que me ha parecido fascinante porque se conjugan muchísimos intereses mucho menos visibles de lo que uno cree. Hay una crónica tuya especialmente muy bien lograda, creo yo, que es una crónica sobre Segovia, en la que hablas sobre la evolución de este pueblo durante 10 años. El pueblo pasa de ser un pueblo políticamente de izquierda a ser un pueblo, digamos, que apoya el paramilitarismo por completo. Me parece que allí intentas hacer un poco de las dos cosas, ¿no? El ejercicio de la historia particular, pero al mismo tiempo tratar de mostrar históricamente cómo hay toda una serie de fuerzas políticas que lo condicionan, que lo transforman. Claro. Sí, sí, a mí esa crónica también me encanta, y lo que yo he tratado de hacer, digamos, no creo que lo haya logrado del todo, pero como que he tratado de hacerlo en los últimos años, es cómo conjugas estas, porque creo que entender esas cosas que se juegan muy en lo pequeño y en lo íntimo de la gente también es fundamental, ¿sí? Y también muchos de los macroprocesos se cocinan a partir de unos odios y unas ambiciones y unos sueños muy privados. Y obviar estas historias micro también no te permiten entender ese contexto grande. Yo creo que lo clave es cómo estás todo el tiempo conjugando lo pequeño y el contexto más amplio, porque las cosas me dan la impresión que sí se cocinan así. Y en la política es impresionante. O sea, en la política es como Germán Vargas trató mal a Simón Gaviria, entonces César Gaviria le dice a Germán, bien, hagámonos pasito. Y entonces toma una decisión que tiene implicaciones políticas más macro. Muy bien, Juanita, vamos a pasar ahora a las preguntas del público. Vamos a pedirle a quienes quieran hacer preguntas que por favor se acerquen al micrófono. Quiero preguntarle desde mi ignorancia, porque yo no he leído sus libros, quiero preguntarle por su trato periodístico con los perpetradores. Yo estoy más bien convencida de que hay una línea muy tenue que separa la caricatura del malvado, esa que usted quiere evitar, de la suspensión del juicio. Es una línea muy difícil de encontrar. O sea, una cosa es no querer hacer una caricatura y otra cosa es suspender el juicio. Y sin embargo, a fuerza de no querer hacer la caricatura, puede uno fácilmente suspender el juicio, y eso me parece a mí políticamente, digamos, en el buen sentido del término de política, peligroso. Sí. Yo quisiera, es una pregunta que remite a una pregunta que le hizo Catalina y remite muy directamente a esa pregunta, y yo quisiera que usted profundizara un poquito en ella para que nos dijera cómo se ve usted en esa situación de tener que
situarse en relación con esa línea tan difícil de ver, digamos. ¿Sí? Claro, me parece que tu pregunta, y no solamente aplica a los armados, sino a la relación en general que los periodistas tenemos con las fuentes, porque nosotros nos movemos en un espacio complicado de seducción e independencia. Sí, por un lado, si tú eres demasiado lejana de tus fuentes, pues nunca te enteras de nada porque nunca te cuentan nada porque no confían en ti. Pero si eres tan cercano, después entonces ya no puedes contar nada de lo que sabes sobre ellas porque eres demasiado amigo. Entonces uno tiene que tener, uno todo el tiempo se está moviendo en como, yo soy chévere, soy querida, voy a ser justa contigo, pero no creas que soy tu mejor amiga porque estoy escribiendo sobre ti, ¿sí? Entonces, eso es bastante difícil. Pero yo creo que ese dilema que tú planteas es un dilema que uno siente todo el tiempo frente a todas las fuentes y que es muy difícil y que uno tiene que estar muy atento de en qué momento cruza una raya. Una vez yo conocí a Carl Bernstein, que fue el que hizo todo esto de Watergate, y yo le dije, bueno, ¿uno cómo hace para ser tan buen periodista investigativo como usted? Yo le dije, dígame un consejo, y me dijo, no tengas amigos. Y yo era como, qué man tan drástico, no sé qué. Y ahora que cubro política, claro, porque pues ningún guerrillero ni paramilitar iba a ser amigo mío, pero ahora que cubro política, como que, claro, me doy cuenta, o sea, ya los poquitos amigos que tenía más o menos poderosos los perdí. La guerra por otros Sí, medios. que claro, entonces era como, no sé, pues yo era amiga de Gina y cuando publiqué que ella había filtrado esta encuesta o la campaña había filtrado la encuesta del tiempo, pues ya perdí esa amistad y yo era como... Sí, o sea, Bernstein te da toda la razón. Uno tiene que tener muy poquitos amigos, pero también si todo el mundo te odia, pues entonces no te enteras de nada. Entonces, es difícil. Muy bien, quiero agradecer de nuevo a Juanita León por haber estado hoy con nosotros en nombre de la comunidad filosófica colombiana. Quiero agradecerles a ustedes por haber venido a acompañarnos y a los televidentes quiero decirles que los esperamos, que estén por favor atentos a una nueva emisión de Filósofo, no Filósofo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.